Ahora sí. Bueno, el tema es el siguiente, de que nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar del alto rendimiento y que, bueno, soy un atleta de alto rendimiento, dice la gente, solo porque está en la selección nacional. Y el de hoy vamos a desmontar algunos constructos con respecto a las clasificaciones de los deportistas y a las clasificaciones de los deportes también o de los sistemas competitivos. Por ejemplo, todo el mundo quiere apostar al alto rendimiento y como que si alto rendimiento fuera lo máximo y no lo es. Hay un escalón arriba que es el escalón del espectáculo deportivo, que ese es lo más alto de lo alto que hay. Y luego por debajo está la gente de rendimiento medio y está la gente de bajo rendimiento. Pero el tema de alto rendimiento es concebir todo un sistema de posibilidades que debe tener un atleta para echar a andar toda su capacidad. Ahora, vos podés entrenar 8 horas al día y podés entrenar como animal, como dice la gente, y no ser un atleta de alto rendimiento. Eso es algo muy, muy normal. Así es que eh, solamente para que quede claro eso, o sea, no depende ni del tiempo de entrenamiento, ni depende del grado de competencia, ni depende de la cantidad de recursos que tenga un atleta, sino que depende de ciertas justificaciones metodológicas o ajustes metodológicos que se tienen que hacer en su entrenamiento para ser reconocido de alguna de estas fases. Bien, vamos a pasar la agenda de hoy. Vamos a hablar sobre el significado, vamos a hablar sobre rendimiento medio y número 3 sobre los deportistas de rendimiento medio. Y aquí vamos a hacer una serie de reflexiones sobre qué significan cada uno y sobre qué vamos a interactuar. Bien, lo primero, el significado. Espérenme un segundito. Creo que me equivoqué de PowerPoint, espérenme. Ya regreso. Creo que no era esta. Ajá. Ok. Okay. Espérenme un segundo. Bueno. Ok. Bueno, el tema con el rendimiento deportivo es que el rendimiento es todo lo que la gente hace. La gente que se encuentra en los temas de, de traer o de crear diferentes tipos de, de formulaciones teóricas para el entrenamiento deportivo, entiende que el rendimiento es una constante que existe de la siguiente manera. Hey, ¿por qué no se mira? Bueno, ya les voy a corregir el PowerPoint. Solamente vamos a entender esto. No, tampoco es este, bueno. Bueno, vamos a meter a este. Me dicen si se mira. Uh-huh. ¿Se mira? Sí, sí se mira. Listo. Ok, discúlpeme, pero no sé por qué no se muestra el texto. Pero bueno, vamos a entender qué es el rendimiento deportivo y qué factores le afectan. Primero, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento es algo bien sencillo. El rendimiento es lo que vos obtenés según el esfuerzo que haces. Si vos haces un esfuerzo demasiado alto y obtenés resultados bien bajos, entonces independientemente que tu esfuerzo sea alto, vos sos una persona de bajo rendimiento, porque requerís invertir una cantidad de recursos para obtener réditos o obtener resultados que son bajos. El rendimiento medio son personas que más o menos la misma cantidad de esfuerzo que le ponen es lo mismo que van a cosechar. Y las personas de alto rendimiento son deportistas en los cuales uno hace una inversión pequeña y obtienen grandes
oportunidades de desarrollo. ¿Qué tiene que ver rendimiento? Bueno, el rendimiento está facultado y se interactúa con uno, el entrenamiento que tengan, que tiene que ser un entrenamiento completamente útil. Dos, con los aspectos psicológicos que tenga el atleta. Un atleta con un nivel psicológico fuerte va a poder rendir mucho mejor y va a tener diferentes tipos de excepciones. Imagínate un atleta en el que vos tengas que invertir una cantidad de dinero, salario, tenerlo alojado, darle diferentes oportunidades de crecimiento, que le pagues el estudio y todo. Y él cuando llegue a la competencia se cae psicológicamente, entonces es una persona que no está rindiendo, porque vos estás invirtiendo en él y no estás obteniendo lo que has pedido. La alimentación y la hidratación tienen que ver con el rendimiento deportivo, claro que sí. Entre mejor alimentado e hidratado esté un atleta, mejor va a rendir. El tema del desarrollo bioquímico de la musculatura, por poner un ejemplo, o de todos los procesos metabólicos, tiene que ver con el rendimiento. Gente que tiene problemas de bioquímica en su sistema no va a no tener el rendimiento que vos esperás. La genética de las personas, si viene de padres deportistas, si tiene características antropométricas y somatoscópicas necesarias para obtener rendimiento deportivo, si tiene predisposiciones a enfermarse mucho, entonces todo eso va a tener una excepción dentro del rendimiento. También el tema de la antropometría, sí que si es mesomorfo, o sea que si puede sacar más músculo de lo que se trabaja, o si es endomorfo, de que su metabolismo es demasiado lento y él absorbe o convierte una cantidad de energía en grasa con suma facilidad. Entonces todo eso va a tener que ver. Y todo esto se transforma y tiene que ver directamente con el estilo de vida. Los atletas de alto rendimiento se dedican solamente a entrenar. Los de rendimiento medio muchas veces no tienen esa oportunidad. Y ahorita vamos a desglosar cada uno de los conceptos para ir aprendiendo de ellos e ir entendiendo qué hay. Yo les prometo que cuando les pongo el PowerPoint lo voy a corregir esto de aquí para que se vea el tema de la eh, de las letras. Ok, bien. Dos, ¿qué es el rendimiento medio? Los deportes pueden ser de tres formas: deportes de bajo rendimiento, de rendimiento medio o de alto rendimiento. Por ejemplo, estas personas que están aquí son jugadoras de voleibol y todas están en un nivel de primera división de un país determinado. Ahora, ¿qué es lo importante que podemos ver acá? De que ellas tienen uniformes, tienen implementos, tienen pelotas, etcétera, 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 y están entrenando en un lugar techado y todo. No porque tengan todos estos recursos, van a ser consideradas como atletas de alto rendimiento. ¿Qué sería un atleta de alto rendimiento? Un atleta de alto rendimiento es de que teniendo todos estos recursos, esta persona tenga calidad para llegar a selección nacional y rendir en competencias internacionales. Por ahí podemos ir. Así es que quiero que entiendan de que independientemente, perdón, de cada una de los recursos que tenga disponibilidad los deportistas, no pueden ser catalogados solamente por eso, ni siquiera por si tienen patrocinadores o no. Hay atletas de alto rendimiento que tienen patrocinadores. Igual hay atletas de rendimiento medio que tienen patrocinadores y atletas de alto rendimiento que no tienen patrocinadores. Así que todo eso vamos a irlo desglosando en esto. Pero lo importante de esto es que hagan una reflexión sobre esta imagen. Si ustedes la ven, son unas instalaciones que nosotros en El Salvador quizás les tuviéramos una gran envidia por cómo están hechas. No todos los equipos van a tener la oportunidad de desarrollarse aquí. ¿Sí? Vamos a entender algunas cosas de rendimiento medio. Primero, para que sea un atleta o un deporte de rendimiento medio o un club de rendimiento medio, tenemos que entender de que hay compromisos con competencias. Hay competencias reglamentadas y de relativa relevancia, valga la redundancia. Es importante que entiendan de que el tema de que un atleta se meta y que sea considerado como un atleta de rendimiento medio tiene que cumplir con esa situación. Primero, es alguien que compite, no es alguien solamente que entrena. Y las competencias que hay tienen cierto tipo de reglamentación
quizás campeonatos nacionales, campeonatos estudiantiles, campeonatos universitarios, todo eso en nuestros países son atletas de rendimiento medio. Hay cierto cúmulo de competencias y la verdad es que tienen una relevancia relativa. En el fútbol, por ejemplo, los deportistas de segunda división, algunos de primera división y otros de tercera, son considerados como deportistas de rendimiento medio. Los deportistas de las primeras y segundas divisiones de la mayoría de las federaciones que no sean de fútbol son considerados como deportistas de rendimiento medio. Y así cada uno de ellos, ¿sí? Para poder llevar a cabo su actividad competitiva no es necesario cambiar su estilo de vida. O sea, estas personas deben de ser ciclistas, tienen patrocinadores y todo, pero tienen un trabajo que hacen de lunes a viernes, entrenan por fuera del trabajo y se dedican a ciclear en el momento que no están trabajando. Y eso lo lleva a que tengan un rendimiento bastante decente. Hay muchos atletas de rendimiento medio que tienen resultados competitivos superiores a los atletas denominados de alto rendimiento. Ya vamos a hablar cómo puede ser eso. ¿Sí? No requiere también el rendimiento medio el 100% de la dedicación del deportista. O sea, no requiere de que él se vuelque y que renuncie a su familia y que se vaya a vivir lejos para poder ser ejecutado. Por ejemplo, muchos jugadores de básquet van buscando equipos de primera división que les queden cerca para poder desarrollar su actividad. Y no quiere decir de que van a pasar el 100% del tiempo entrenando y que tienen que tener dieta y todo eso. No, simple y sencillamente se dedican a eso y juegan en la primera división. En nuestros países es sumamente fácil encontrar atletas así. Los seleccionados de la mayoría de los deportes de este país, o sea, seleccionados que no tienen miras para campeonatos del mundo, ni panamericanos, ni centroamericanos, perdón, ni olímpicos, perfectamente pueden ser considerados como deportistas de rendimiento medio. En los, en los 2000, ahí por el 2007, nosotros hicimos un estudio con los compañeros que vinimos de Cuba y realmente el 93% de los atletas de las federaciones en este país en aquel momento eran atletas de rendimiento medio. Y usted decía, yo fui al Centroamericano y el Caribe, yo fui al Campeonato Panamericano, sí, pero no les alcanzaba porque no requerían el 100% de la dedicación. Ellos estudiaban, trabajaban y todavía entrenaban y bueno, eso ya es complicado. Las competencias de entrenamiento de rendimiento medio y los equipos son capaces de producir poca actividad económica. Si hay actividad económica, si hay gente que paga por ir a ver los eventos, si hay gente que paga por quizás comprar una camiseta o algo de ellos para apoyarlos, pero la actividad económica que ellos pueden producir es muy baja y tienen una poca actividad mediática. Aquí se cubre el ciclismo, el ajedrez, se cubre, no sé, el atletismo quizás, pero el badminton, pero no tiene una actividad mediática que vaya a decir, vaya, le vamos a dar la primera plana a la selección nacional de fisiculturismo o a la selección nacional de badminton. No es relevante esto para los medios. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan, porque sobre esto es que se basa la clasificación del deporte. Y vamos a hablar de otras cositas. Antes de continuar, quiero saber si hay alguna pregunta con esto. Ok. Dígame, Mario. ¿Esta se podría considerar alguna especie de taxonomía en el deporte? Hay diferentes concepciones de la taxonomía del deporte y esta clasificación es una clasificación que hizo hace muchos años la escuela cubana estudiando cómo nosotros nos dividíamos en América Latina para poder ponernos la bota en el cuello, ¿verdad? Entonces ellos se dedicaron a estudiar los sistemas deportivos de todos los demás países y crearon este tipo de concepciones. Fuera de la escuela cubana va a ser bien difícil que lo entendas, pero realmente habla sobre un criterio metodológico el cual nosotros nos tenemos que enfrentar como país. Así es que es muy, pero muy interesante cuando lo ves desde esa vía. Si vos decís, sí, es una taxonomía, claro que sí, porque es una derivación de cierto tipo de conceptos y contenidos
para poder brindar una clasificación de la actividad competitiva de nuestros países y de nuestros deportistas. Entonces, así es como ellos también van desarrollando su inversión de recursos. Por ejemplo, nunca vas a ver al equipo Cuba, el equipo A en Centroamericanos y el Caribe. Nunca vas a ver al equipo A en campeonatos panamericanos, salvo que sean clasificatorios para mundiales o olímpicos. Y sí vas a ver al equipo A en mundiales o olímpicos o en clasificatorios. Entonces, ellos mismos hacen inversión deportiva que van a generar sobre la base de este tipo de clasificaciones. Nosotros no hemos podido hacer eso y por eso es de que muchas federaciones se ahogan literalmente económicamente porque no pueden hacer ese tipo de estudios y mandan a sus deportistas, sus mejores deportistas, a todas las competencias porque creen que todos deben de ganar. Pero hay campeonatos que no son relevantes, que no son significativos. Por ejemplo, el campeonato nacional de X deporte, ahí vas a ver gente de todas las calañas y salvo que sea un clasificatorio para selección nacional, nunca vas a ver a seleccionados nacionales en otros países. Aquí meten al seleccionado nacional y eso corre la gente. Imagínate que alguien nuevo, que sea un deportista de bajo rendimiento, cruzando para rendimiento medio y que se enfrente con un deportista que viene fogueado con nivel internacional y que lo saque en 5 segundos, no creo que esa persona regrese por ahí. Luis, ¿querías decir algo? Sí, maestro. Bueno, justamente lo que comentó ahorita usted pasa también en el boxeo. Los seleccionados nacionales entran siempre, bueno, en el boxeo olímpico, los seleccionados nacionales entran a los nacionales abiertos y puede pasar eso que le dan a los nuevos o a los menos experimentados rápido o puede que pierdan. Entonces yo también, ahorita que menciona eso usted, estoy pensando en que sacrifican picos o de competencias fundamentales para el torneo nacional cuando deberían pensar esos picos en las competencias importantes, como lo que comenta usted. Entonces, a lo mejor por ahí va el tema de que pues a veces no rinden las competencias importantes porque van y le pegan a los nuevos en el campeonato nacional. Y lo otro de la clasificación, aquí en México he escuchado que dividen alto rendimiento, alto desempeño, como digamos que en lugar de rendimiento medio, se refieren a los atletas que compiten como que a alto nivel, como alto desempeño, y atleta de alto rendimiento, los que están en procesos para Juegos Olímpicos, así es como lo he escuchado acá. Sí, ahora está de moda el tema de la alta competencia que se trajeron de allá de España hace unos años y bueno, ahora todo el mundo está hablando de alta competencia, ¿verdad? De que es otro tipo de clasificación, de gente que tiene capacidad de llegar a competencias bastante relevantes y gente que no tiene la capacidad de participar en competencias relevantes. Pero lo que vos decís es bien cierto, es más, para las federaciones, selecciones nacionales, equipos nacionales, que son cosas diferentes, no lo mismo una selección que un equipo nacional, es bien complicado andar jalando a su equipo A para todos lados. La reserva que tenés de entrenamiento en algunos casos es bien poca y muchas veces la saturación de eventos, por muy bajos que sean, va a traer fatiga crónica en el deportista o a veces lesiones. Y es mucho más fácil que un deportista profesional se lesione peleando con los nuevos que con otro profesional. Y eso es una realidad. Así es que no tiene ningún sentido un país serio con un sistema deportivo serio, no va a tener ningún sentido exponer a sus atletas profesionales de primer nivel a un campeonato pequeño que no tenga mayor situación de ganancia. Si lo pones contra alguien muy nuevo, no solamente va a orientar al nuevo, sino que también puede que disminuya la capacidad de competencia de atleta viejo. Y sobre eso hay tesis completas de que gente que solamente se acostumbra a pelear con nuevos nunca avanza al nivel que tiene que llegar porque no hay roce, no hay salida. Por más que le digas, mira, métete a entrenar y quizás en lugar de entrar a la derecha, pues si el derecho, vas a entrar solamente a la izquierda. Tampoco es esa la situación. Una competencia merece todo el grado de preparación necesaria para que pueda ser tomada en cuenta de una manera válida. Así es que eso sí es algo que les quiero dejar en cuenta. Y también que entiendan de que muchos deportistas hacen su vida de esta forma.
para muchos, y se los digo muchos, los mayores logros que van a obtener en su vida van a ser campeones estudiantiles, categoría estudiantil, categoría juvenil. O sea, y como no van a continuar su vida deportiva más allá, ni siquiera llegar a la universidad, algunos de ellos, entonces no tiene ningún sentido. Y las competencias, conforme van agarrando mayor esfuerzo, van generando mayores necesidades y la gente no va a poder pagarse, no va a poder comprar los zapatos, no va a poder comprar la raqueta, no va a poder comprar las pelotas, no van a poder trabajar con eso. Fátima, ¿estás por ahí? Fíjese que Fátima Sí, Fátima es una seleccionada de bádminton que ya tiene bastantes años en el ruedo. Yo recuerdo que la escuché por primera vez ahí por el 2014, puede ser, ¿sí? Fuiste a Juegos 2014, Fátima, ¿sí? sí, a Veracruz. A Veracruz, exacto. Ahí, pues fue la primera vez que yo escuché de ella y después repitió yendo creo que a Colombia, fuiste en el 2018 y todo. Porque yo le sigo la pista a varios deportistas. Entonces, el saber de que esa gente está haciendo ese esfuerzo, vos te preguntás, bueno, ya van 6 años desde que la escuché, ¿a qué nivel está? Y te quiero preguntar, Fátima, ¿cuánto gastás vos en zapatos al año? Mm, eh, como unos 120 quizá. $120 al año. Sí, O sea que podríamos decir de que gastás como $10 al mes de zapatos. puede ser. Ok, bien. ¿Cuánto gastás en raquetas al año? Como 200 quizá. 200. O sea, ya necesitamos 30, 320. $30 mensuales solamente en equipo, ¿verdad? En un Ajá. año. Bien, vamos a seguir hablando ahí. ¿Cuánto gastas en implementos, como por ejemplo los volantes o para tu entreno? Pues en volantes nada, porque lo da la federación, pero sí se gasta bastante en lo que son las cuerdas y en los grips, Ok, ¿y cuánto sería eso más o menos en un año? como $30 quizá al 30 año. dólares al año. Ok, Ujú. vaya. Si lo tenemos entre 12 nos va a dar como 2,86. Ya tenemos una persona, solamente ella necesita casi $35 hasta el momento para mantenerse como atleta. Ahora, de esos $35 que hay, te voy a preguntar, ¿qué tanta es la diferencia de tu dieta con respecto al resto de las personas de tu familia? Es bien diferente. Incluso hay otro gasto que digamos, lo seguí como para, no, bueno, una inversión más que todo. El 2015, no hombre, el 2019, Ujú. eh, que estuve yendo con la nutricionista y todo, entonces eso era una inversión aparte, pues incluso, bueno, la alimentación aquí en mi casa o sea, lo que yo como es bien diferente a lo que los demás comen. Ok, estimame un presupuesto mensual entre nutricionista y, 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 y comida Eh, Unos 125 quizá. mensual. Sí, Aquí tenés un atleta que ahorita necesita $160 para mantenerse siendo competitiva, Fátima Centeno. Y eso es casi la mitad de un salario mínimo en este país para un deporte como el badminton, que realmente no tiene la relevancia que debería de tener. Porque es un deporte sumamente interesante. Yo les he contado que a mí me cae mal, pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí, el badminton es muy chévere y es un deporte muy impresionante. La velocidad a la que se mueven estas personas es bien alta. Y bueno, yo los admiro bastante, a pesar de que una vez llegué y me pegaron con el volante en la cara como 3 veces. Pero sí son deportistas y ahí tenés una selección nacional que necesita $160 para poder mantenerse vigente. Si vos lo multiplicas por 12, te va a dar casi $1,860 al año, solamente entre equipo
en sus raquetas y trabajando un poquito con su y trabajando, perdón, 1820 al año para tenerlo. Ahora, ¿cuánta gente se puede decir voy a gastar 1,800, $1,900 al año en esto? ¿Cuánta gente en este país se puede hacer? Son muy pocos, muy pocos. Y eso es parte de las características de rendimiento medio. Es más, Fátima, vos cuando salís te encontrás con gente que tenga raquetas mejores que las tuyas, Sí, definitivamente. zapatos mejores que los tuyos, También. que tenga, que viaje con preparadores físicos propios. Sí. Ok, Y con fisios y todo. y no, o sea, y vos no puedes preparador físico. No. Ok, vaya, ese es un ahorro que tenés, pero si en algún momento quieres llegar, vas a tener que contratar, no sé, a Mazariego o alguien por ahí. Pero bueno, sí. En todo caso, imagínate ese gasto. Y hay gente que tiene cantidades invertidas mucho más altas. Yo me acuerdo cuando nosotros peleamos con el equipo Cuba, a nosotros nos daban 3 judogis al año para que pudiéramos entrenar y 2 para competir. Pero te encontrás con gente que tiene un judogi nuevo por competencia. Y ese es a la hora de agarrarse en el tema del judo, era una desventaja competitiva enorme. Entonces, ese tipo de cosas te van llevando. No quiere decir que Fátima no tenga resultados, no quiere decir que Fátima no esté haciendo su mejor esfuerzo o que no esté invirtiendo. Estamos viendo de que ella tiene que invertir de su propio dinero para obtener lo que ha obtenido. Y eso lleva a que no sea un rendimiento muy alto. Si ella no tuviera que invertir de su propio dinero y todos se lo dieran para que ella obtenga, entonces podríamos decir, sí, Fátima es una persona de alto rendimiento, pero no la podemos considerar como tal, a pesar que yo creo que entrena muy, muy fuerte y no tiene nada que ver el grado de entreno fuerte con lo que va. Disculpa que te he agarrado de ejemplo, Fátima, pero la No, verdad está bueno, está bien. tu historia es muy impresionante. O sea, de verdad que es muy interesante. Tenés mi respeto. Entonces, eh, ese tipo de cosas nos pasan. Vaya, por ejemplo, aquí está Herbert Sea. Herbert, Hola. contanos cómo fue la primera vez que fuiste a un evento de clase mundial allá a Rusia, por ejemplo. Bueno, para asistir, primeramente tuve que renunciar de mi empleo porque me chocaban incluso con las clases y chocaba también con mi entreno. Entonces tuve que renunciar al trabajo y dedicarme también a al entreno y pues hacer un cambio en lo que, en la alimentación, etcétera. Y cuando llegaste allá, llegaste con uniformes nuevos, me imagino. Claro, bueno, nosotros llevábamos, pero incluso yo en mi quizás inocencia, yo creía que pues iba a competir con ese, pero allá nos proporcionaron el uniforme nuevo y entonces y así, o nos prestaron, creo que más bien nos prestaron para eso, tuve y luego nos dieron implemento, pero al menos en la competencia había una mesa donde se prestaba el El uniforme. uniforme, la chaqueta, sí. Ok. Y viste gente que iba representando equipos con mucho mayores posibilidades. Sí, desde luego, creo que incluso había, bueno, no solamente del sambo, sino también de otras disciplinas donde incluso intercambiaban en una plaza de la Vía Olímpica, intercambiaban sus implementos. Y como no se podía hacer venta, obviamente, entonces se intercambiaban, se hacía con una especie de trueque. Entonces uno no podía, pues, dar lo único que uno tenía, al menos yo lo que tenía era una camiseta que había comprado en una tienda deportiva de acá, una que diga El Salvador, que decía El Salvador, pero uno se encuentra con gente que tiene, pues, con estructuras deportivas mucho más
sólidas y con mucho más recursos. Ok. Entonces, eso, señores, es el tema de gente que ha llegado a competencias importantes, relevantes, pero con una desventaja en términos económicos, producto de que la actividad que tienen es poco visualizada en sus países de origen, ¿sí? Entonces, ellos son catalogados como deportistas de rendimiento medio. Tienen que hacer un esfuerzo significativo y obtienen resultados significativos, pero no es que puedan hacer un esfuerzo muy poco para obtener grandes resultados. ¿Sí? ¿Comprendido esto? Si está comprendido, por favor, levanten la mano. Ok. Cualquier pregunta, me avisan. Si alguien tiene alguna pregunta, se queda con la mano arriba. Los demás bajen la mano. Ujú. Perfecto. Brisa, ¿querías decir algo? Ok, baje la mano entonces, baje la mano. Está bien, gracias. Bueno, vamos a lo siguiente. Como les dije que este era un conversatorio corto, ¿sí? Vamos a hablar sobre los deportistas de rendimiento medio. Normalmente son personas amateur. ¿Qué son personas amateur? Son personas que no se pueden dedicar al 100% de su actividad diaria para ejecutar el deporte. O sea, no es alguien que cuando se levanta tiene su desayuno servido, sino que muchas veces tiene que levantarse a estudiar, a trabajar y tiene que combinar su entrenamiento con otro tipo de actividades. Entonces, son deportistas amateur, pero también el reconocimiento del deporte amateur es algo muy interesante. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de unas jugadoras de fútbol profesional, entre comillas, porque el fútbol femenino no es un deporte profesional, es un deporte amateur, por muy profesional que lo quieran ver, salvo en un par de países. Realmente para que un deportista tenga la categoría de profesional, quiere decir que sus ingresos deben de estar al doble de lo que cuesta su actividad del día a día. Por ejemplo, si alguien por jugar al fútbol le pagan $180, pero requiere de $350 para poder echar a andar su día a día, entonces no es un deportista profesional. Y eso es en términos económicos avalado por la mayoría de organizaciones mundiales. Un boxeador que gana $200 por pelea, pero pelea cada 3 meses y depende de que en su preparación y en su campamento quizás invirtió $600 o $800 para poder llegar a la pelea, no es un deportista profesional. Y eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo vayan entendiendo. Si una persona, sus ingresos no son capaces de cubrir su actividad competitiva y dejar la misma cantidad de dinero en una brecha por igual, no es una persona que practique un deporte a nivel profesional. ¿Comprendido? Espero que sí. Lo siguiente, muchas veces son jóvenes de etapa de transición deportiva, juveniles que van pasando hacia mayores, mayores que están iniciando su vida competitiva en la etapa madura, etc. También hay gente fuera del ciclo de alto rendimiento, deportistas que tienen un rendimiento significativo, pero que nunca se lograron colar en un sistema o en una selección nacional después de los 23 años. Si después de los 23 años no llegaste a obtener algo significativo, va a ser bien difícil de que vos lo puedas hacer, porque después de los 23 años el fogueo es más constante y por eso es de que las personas que tienen procesos internacionales van a tener gran valor en esto y si no tenés tus primeros fogueos internacionales, te vas a ir rezagando en términos técnico-tácticos en la mayoría de los deportes. Y hay deportistas también en la fase previa de retiro. O sea, gente que ya estuvo en la alta competencia
gente que está en alto rendimiento y que vienen decreciendo su actividad competitiva. Esto es todo lo que tenés que saber del rendimiento medio. Ahora, ¿quiénes son los deportistas de este país que se pueden dedicar al 100% a decir, sí, yo recibo dinero, tengo patrocinadores, me puedo costear mi actividad deportiva, salvo que sean proyectos familiares, es bien difícil encontrar este tipo de deportistas y por lo tanto su sistema de entrenamiento no va a ser el óptimo, porque hay gente que va a faltar un día, que no va a estar disponible un día, que va a tener que entrar y salir del proceso de entrenamiento de manera constante, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, nosotros vamos a aprender a entrenarlos desde un punto de vista científico, porque también tenés que irlos tratando. Hay realidades competitivas, por ejemplo, muchos de ellos podrían jugar en alguna tercera división de un equipo que sea medianamente serio y que les pague bastante regular para el istmo y quizás lo inviten a jugar en copas internacionales, o sea, entonces una persona que tiene que estar bien preparada, pero que no va a tener la capacidad de prepararse por sí misma. ¿Comprendido? Si comprendieron, levanten la mano. Ok. No importa que usted tenga que ir a campeonatos internacionales per se. No por ir a unos juegos, usted dejó de ser un, un atleta de rendimiento medio. No por ir a un campeonato panamericano, usted dejó de ser un deportista de rendimiento medio o un campeonato del mundo. No, no depende de eso. Depende de qué tantos recursos tienen disponibles para que usted pueda invertir. Y los recursos no solamente son recursos económicos, sino que también son recursos técnicos, tácticos, teóricos, psicológicos, con los cuales se constituye el deportista. Luis, ¿querías decir algo? Sí, maestro. Bueno, aquí en México también pasa muchísimo la diferencia entre estados. Por ejemplo, Oaxaca, pues en realidad nada más, bueno, cuando estaba con Oaxaca, nada más íbamos los entrenadores, pero si compites contra Jalisco o Baja California Norte, por ejemplo, o Nuevo León, pues llevan el preparador físico, llevan el fisioterapeuta, llevan el médico del deporte, llevan todo el equipo completo, todo el equipo completo, y nosotros pues nada más medio vamos ahí y evidentemente pues también lo que comenta, que a ellos les dan equipo nuevo y demás, y sí hace diferencia significativa porque pues Jalisco creo que lleva 20 y tantos años siendo primer lugar por equipos de Olimpiada Nacional en todos los deportes, y luego sigue Nuevo León y demás, y pues ya uno medio más o menos ahí le va rascando con lo que tiene. Ok, no, así toca, así toca. Así, por ejemplo, miren, aquí pasan cosas bárbaras. Por ejemplo, yo me acuerdo en el primer Panamericano de Sambo que yo participé, me voy y yo iba de entrenador, de atleta y de delegado. Entonces las reuniones de delegado, porque como hay compromiso que hay que cumplir, por ejemplo, reuniones de arbitraje, congresillos técnicos, hay que cumplir con toma de puntos, visualización de los procesos de entrenamiento, intercambios. Y entonces como delegado yo tenía que hacer la inscripción, tenía que ir a las situaciones sociales, tomarme fotos y todo. Como entrenador tenía que ir a cumplir todas las reuniones técnicas y como atleta, mira, el día que yo competí, yo me acuerdo que yo estaba hasta las 2 de la mañana discutiendo un tema de la Federación Panamericana de Sambo en aquel momento y estábamos reunidos todos los representantes para sacar los temas ahí y yo llegué, me acosté como a las 3 de la mañana y competí como a las 6, tenía que estar arriba para el pesaje y todo, o sea, ya ni compite a gusto uno. Y esas cuestiones son situaciones que la gente que va viendo y que realmente son difíciles de entender. Y aquí mandan al atleta muchas veces con diferencias. Y cuando llegamos a Rusia, por ejemplo, en el primer mundial que fuimos con dos compañeros de ahí de Sambo y era bien duro de que entrabas y cuando vos entrabas tenías al equipo ruso con jefe de prensa, con chef, o sea, ellos no, ni siquiera a ellos le cocinan lo que hace
la demás gente, sino que ellos los ponen en un cuarto aparte y les dan la comida. O sea, era una barbaridad de inversión enorme para que ellos tengan que dedicarse exactamente a sus cosas. Entonces, mientras no tengas un equipo que permita hacer eso, no sos un atleta de alto rendimiento, independientemente o los resultados que tengas o los buenos, la oportunidad que tengas para echarlo a andar. Así es que quiero que quede esta caracterización clara porque sobre esto es que vamos a mantener la conversación ya en el siguiente, en este módulo que viene. Así que quiero pedirles de que este tema esté sumamente claro porque el día lunes ya vamos a empezar a ver el tema de la periodización, que la periodización ha mostrado ser una de las mejores soluciones que hay para el tema de rendimiento medio en la mayoría de los deportes. Hay deportes que no, vea, pero en la mayoría de ellos sí son sí es una ventana a la cual nosotros podemos acceder. A mí me da bastante ternura muchos entrenadores que vienen y que me dicen, profe, mira, pero es que eh, ya la realidad competitiva no está para la periodización de Maviev. Y entonces, ¿la realidad de quién? O sea, si usted tiene una competencia fundamental en el año, de ahí todo lo demás es blog, vea. Entonces, si fuéramos una selección nacional con un sistema de llegada y salida, como lo tienen Estados Unidos, Cuba, Ucrania, o como lo tienen incluso la misma Venezuela, que tiene un aparato deportivo poderosísimo y que sus atletas tienen que encarar 3, 4 competencias fundamentales en el año, ahí sí te creo que la periodización no valga. Pero para nosotros, créanme de que si ustedes aprenden a periodizar, van a poder sacar quizás el 90% de los compromisos competitivos que tengan en los clubes de América Latina. Dígame, profesor Bosa. Sí, justo eso que comenta usted, lo escuché curiosamente este fin de semana de 3 metodólogos diferentes, de 3 ponencias diferentes y de 3 lugares diferentes, bueno, de 3 países diferentes. El hecho de que se sataniza, ¿no? La periodización clásica, pero al final todos los métodos de planificación son alternativas nada más de las propuestas originales de Medvedev. Al final responden a los mismos principios y a las mismas bases. Y siendo realistas, como usted lo menciona, en realidad, ¿cuántos de nosotros tenemos varias verdaderas competencias fundamentales al año? O sea, verdaderas competencias fundamentales al año, ¿cuántos tenemos ese tipo de cuestiones? Por lo regular, muchos le apostamos a 1 o 2 picos máximos de competencias fundamentales muy exageradamente, a menos que como usted lo comenta, pues a lo mejor alguien de selección nacional de taekwondo pues tiene 3 o 4 opens al año o 5, no sé. Ellos probablemente sí requieran un ajuste especial de una planificación, pero en realidad yo considero que mientras estás en camino al alto rendimiento, con 2 picos máximos al año, muy probablemente sea la base para lo que viene, porque pues también debemos entender lo que viene con los otros tipos de periodizaciones, que son cargas más concentradas y que son precisamente hechas para atletas que ya están de un nivel más avanzado. Entonces, sí, últimamente he escuchado eso mucho, que ya la periodización clásica y no sé qué, pero al final ni siquiera estoy seguro que de esos que te hablan mucho de ATR, bloques, etcétera y demás, yo creo que no han hecho una periodización completa clásica en toda su vida, y las recomendaciones es que pues te avientes por lo menos 3 macrociclos completos para más o menos saber cómo estructurar un macrociclo. Fíjate que te voy a comentar algo. Hay gente, y yo me lo he topado muchas veces, de compañeros que tienen muchas ganas de aprender otras cosas, y bueno, y es normal porque es la curiosidad, ¿verdad? Pero una vez, hace como un par de años, alguien me dijo, bueno, mire, ¿cómo se hace un PDC, ¿verdad? Y cuando yo le expliqué la metodología de hacer los PDCs, el PDC parte de las 3 últimas periodizaciones que tengas, vos vas a agarrar los periodos más fuertes. De los periodos más fuertes vas a agarrar las etapas más fuertes. De las etapas más fuertes vas a agarrar los mesociclos más fuertes. De los mesociclos más fuertes vas a agarrar los microciclos más fuertes. De los microciclos más fuertes vas a agarrar las unidades más fuertes. Y de las unidades más fuertes vas a agarrar las sesiones más fuertes que ya hayan pasado ellos, de los últimos 3 años vigentes. Y entonces vas a concentrar toda esa carga en un periodo de 12 semanas, máximo.
Y cuando esa persona se me quedó viendo y me dijo, pero eso es imposible. Yo le digo, no, no es imposible, o sea, esa es la metodología que hay. Y no es una de las tantas. Hay otras formas de establecer campamentos de entrenamiento que son fuertes. Y la gente le tiene miedo porque tenés que tener mucho control, no solamente de lo que estás haciendo en el momento, sino de los anteriores. Porque si no tenés los macrociclos anteriores, no sabes el grado de carga que puede absorber el atleta y cómo vas a ir llevando los resultados para poderlo ciclar. Entonces, ese tipo de cosas a la gente le da miedo, porque todo el mundo quiere hablar de ATR, todo el mundo quiere hablar de PDC, todo el mundo quiere hablar de bloques concentrados, campanas estructurales, entrenamiento biofásico, ¿cómo se llama el otro que me dijiste el otro día? El complejo K. O sea, todo el mundo quiere hablar de eso, pero los métodos de planificación simple y sencillamente responden a la base fisiológica de la estructura que tienen pegados los periodos con la forma deportiva. Fuera de eso, no estamos periodizando, estás planificando el entreno y puedes llevar una agenda si quieres todos los días de NUPI, bonita, sí, ¿verdad? Pero no quiere decir de que te vaya a ser útil a la hora de llegar a la forma deportiva, que es para lo que realmente periodizas. Y esto sí quiero dejarles claro, el tema que sean atletas de rendimiento medio no quiere decir que no necesitan la forma deportiva. Es más, ellos van a necesitar su forma deportiva en todas sus fases con mucho mayor cuidado que los demás deportistas, porque muchos de ellos van a estar en la construcción de su carrera deportiva y estar lidiando con eso o ciclar más las cargas te puede traer un problema serio, serio, serio. Si son jóvenes, bueno, entonces entre mayor facilidad tengan ellos para adaptar la forma deportiva la primera vez, la segunda les va a costar menos, la tercera les va a costar menos y así. Yo tenía un amigo que hacíamos una broma antes de que habíamos entrenado tanto, decíamos, de que leíamos un libro y entrábamos en forma deportiva. Y era una broma que teníamos en la clase de teoría del entrenamiento. El profe casi nos jalaba el pelo cada vez que nos escuchaba. Pero son formas que hay de interactuar. Y la verdad es que si la gente no está consciente de su verdadero potencial, también vos estás fallando como entrenador y no puedes decir de que lo pudiste llevar hasta donde tenían que hacerlo porque fallaste a la hora de ciclar la carga. Así es que tenés que hacer ese también mea culpa de algunas en tu vida. Muy bien. Preguntas. Pues al final todo se concatena, ¿no, maestro? Con todo lo que usted nos ha comentado en este curso, y es un parteaguas muy importante lo que menciona, lo de los 10 años de rendimiento, ¿no? Saber en qué momento los vamos a iniciar y en qué momento vamos a, bueno, hablando del tema de las cargas, ¿verdad? Porque usted ya explicó muy bien la diferencia de rendimiento medio y de alto rendimiento como tal, sino sobre todo el tema de las cargas, en qué momento lo vamos a hacer, y sobre todo pues ya ahorita ya lo acaba de cimentar más con el tema de que en qué momento cambiar de una periodización a otra y demás. Sí, fíjate que hay gente que dice, vaya, le voy a meter a ese chamaco una carga cuando tienen, y empiezan a periodizarlo desde los 12 años, y eso está bien en deportes como la gimnasia, pero si entendés de que sus mayores resultados van a ser dentro de 10 años, también quiere decir que el desgaste fisiológico va a estar dentro de 10 años. Entonces vas a tener gente de 22 años que quizás se le caiga el hombro, porque el desgaste de la articulación y la artrosis a nivel articular no le permita sostener su esqueleto pendicular a nivel de miembro superior. Entonces eso es algo complicado, porque no solamente absorber carga, también es el desgaste fisiológico y anatómico y morfológico que va teniendo el cuerpo como tal, y el desgaste psicológico. Hay gente que tiene 16, 17 años de estar compitiendo y tienen un desgaste psíquico enorme, a pesar de que ellos dicen de que están en forma y no logran acceder a mayores resultados competitivos porque ya se acabaron psicológicamente. Ya su psiquis ya no tiene más que otra de entrenar por el automático, y eso es peligrosísimo hacerlo. Bien, ¿algún tipo de comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les gustó la clase? Entiendan de que ahorita vamos a empezar el ciclo 2. Esto es exactamente la base, y ahorita van a aprender ustedes a cómo hacer un macrociclo correctamente. Si ustedes aprenden eso, toda su vida la van a hacer con periodizando en la mayoría de los casos, y créanme que van a poder resolver en este país todo lo que ustedes se propongan y van a poder obtener diferentes tipos de buenos resultados. Y esa es la base que nosotros como medio entrenamiento
le queremos brindar. En un curso 2 vamos a tener ya otros tipos de periodización, pero si no aprenden la primera, no van a aprender todas las demás. Todas las demás periodizaciones están fundamentadas en la periodización de Mathieu. Y sobre todo en el siguiente tema que tenemos el otro en el otro encuentro. Está, déjame abrir un documento. En el siguiente tema vamos a tener la caracterización de los atletas y los pronósticos. Estos dos temas van a venir juntos. En el siguiente vamos a caracterizar cada uno de los atletas que tengamos y vamos a poder establecer las bases para generar los pronósticos deportivos de cómo van a terminar en esto. Y luego vamos a tener otros tipos de temas, por ejemplo, los tipos de competición deportiva, la forma deportiva, etcétera, y las direcciones de rendimiento. Créanme que una vez vayamos encaminados, ustedes mismos van a ir cazando con todo su conocimiento y les va a ir muy bien a la hora de generar nuevos patrones de entrenamiento con mucha mayor facilidad. ¿Sí? Por mi parte, para no atiborrarlos de conocimiento en este nuevo ciclo, hemos terminado el día de hoy. Voy a dejar de grabar la clase y si alguien quiere comentar algo, con mucho gusto lo podemos hacer.